Todo empezó de manera bastante inocente, o al menos así me convencí a mí mismo en ese momento. El programa de investigación e intercambio galáctico había estado funcionando sin problemas durante varias décadas, permitiendo a científicos de todos los rincones del universo conocido visitar la Tierra y participar en investigaciones directas sobre nuestra biología, ecosistemas, tecnología y costumbres culturales. Siempre había sido un participante entusiasta del programa al ser un xenobiólogo que se especializaba en comprender los aspectos fisiológicos y psicológicos de diferentes especies alienígenas. Pero nada, absolutamente nada, podría haberme preparado para Sarin, mi último invitado. Los licios eran una especie que se había ganado una gran reputación entre la comunidad científica de la Tierra por sus notables avances en la manipulación genética y la integración biotecnológica. Sus elegantes cuerpos plateados con escamas y su brillo bioluminiscente eran objeto de admiración. Eran visualmente llamativos, sí, pero era su destreza intelectual lo que los hacía fascinantes y un poco intimidantes. Sarin en particular parecía encarnar los aspectos más extremos de la famosa curiosidad de su especie. Cuando conocí a Sarin por primera vez, me di cuenta de inmediato de que este no era un intercambio de investigación ordinario, casi 6 pies de alto. Su forma esbelta brillaba débilmente iluminada por la delicada red de circuitos bioluminiscentes incrustados en su piel. Cada pocos momentos sus escamas bioluminiscentes cambiaban de color, reflejando inicialmente su estado emocional actual. Las escamas de Sarin irradiaban un blanco neutro tranquilo, una línea de base estándar para la especie liriana durante los encuentros diplomáticos. Dr. Reynolds, es un privilegio estudiar junto a usted, dijo Saron en nuestro primer encuentro, su voz ligeramente sintética, pero no desagradable. He oído mucho sobre su trabajo en xenobiología comparativa. Gracias. Saron respondí. No estoy seguro de si estrechar la mano o seguir alguna costumbre alienígena. Los Lyans no parecían tener saludos físicos rígidos, así que decidimos asentir cortésmente. Espero aprender de usted también. Entiendo que su gente ha hecho avances considerables en medicina regenerativa. Las escamas de Sarin brillaron levemente mientras respondían. De hecho, la regeneración es solo un aspecto de nuestra experiencia, pero mis intereses hoy son más fundamentales. Esa declaración quedó flotando en el aire entre nosotros, intrigante y algo preocupante. No estaba muy seguro de que ellos quisieron decir eso en ese momento, pero no insistí en el tema. Después de todo, estaba tratando con un científico colega, no con un diplomático, y los detalles de su investigación se revelarían con el tiempo. Los primeros días de la visita de Sarin se pasaron en temas relativamente inofensivos. Admiraron la flora y fauna de la Tierra, expresaron asombro por nuestra capacidad de conservar la biodiversidad a pesar de la industrialización, y pasaron largas horas revisando los estudios genéticos que habíamos realizado en varias especies alienígenas en el pasado. No fue hasta el tercer día, durante una conversación informal durante la cena, que las cosas tomaron un giro inesperado. Debo confesar que Sarin dijo que sus ojos violetas brillaban con lo que solo podía describir como hambre intelectual. Considero que la reproducción humana es un tema particularmente intrigante. Casi me atraganto con el agua. De todas las cosas que podríamos haber discutido, la terraformación, los viajes espaciales o las complejidades neurológicas de la mente, querían hablar sobre la reproducción. Bueno, sí, logré balbucear. La reproducción humana es, por supuesto, un proceso biológico básico. No es tan diferente de otras especies de mamíferos. Sarin inclinó la cabeza ligeramente. Sus ojos brillantes. Estrechamiento en la contemplación, eso es lo que encuentro. Fascinante es a la vez simple y complejo. Existe el acto biológico, sí, pero los humanos parecen jugar una gran importancia emocional en ello. En nuestros estudios hemos notado la intrincada conexión entre su especie, prácticas reproductivas y sus estructuras sociales, sus lazos familiares e incluso su salud psicológica. Asentí no, completamente seguro a dónde querían llegar con esto. Eso es verdad. La reproducción humana está profundamente ligada a las emociones, relaciones
Y valores culturales, la bioluminiscencia de Sarin cambió a un azul claro, una indicación de profunda curiosidad en su especie. Nuestra especie ve la reproducción como una función puramente biológica. Hace mucho que nos hemos divorciado de cualquier apego emocional al proceso. El material genético es seleccionado para los rasgos más deseables y la descendencia. Se incuba en úteros biotecnológicos, es eficiente, pero sospecho que limita nuestra comprensión de los aspectos más íntimos de la biología. Había algo en la forma en que Sarin dijo íntimo que hizo. Me sentí incómodo, aunque no podía precisar por qué decidí mantener la conversación. Profesional. Bueno, cada especie tiene su propia manera de continuar su existencia Los humanos tienden a enfatizar la conexión emocional porque fortalece nuestros vínculos entre nosotros y asegura un mayor nivel de cuidado para la descendencia. Saron se inclinó ligeramente. Sus ojos brillantes nunca dejaron los míos exactamente, y es por eso que estoy aquí, Dr. Reynolds. Quiero entender para comprender completamente la profundidad de las prácticas reproductivas humanas. Debo ir más allá del conocimiento teórico. Mis cejas se levantaron con sorpresa. Ir más allá del conocimiento teórico. Shara sintió. Sus escamas brillaban con un tono azul más brillante. He revisado todo el material disponible. Textos biológicos, simulaciones, datos registrados. Pero siento que la única manera de comprender verdaderamente la reproducción humana es a través de la observación empírica, un estudio de campo. Mi mente corrió para seguir el ritmo. ¿Qué estaban proponiendo exactamente? ¿Qué tipo de estudio de campo? Pregunté vacilante, inseguro. Sí quería saber la respuesta. Los ojos de Sarin se iluminaron con una intensidad que no había visto antes. Quiero experimentarlo. El aire entre nosotros se volvió insoportablemente espeso. No podía creer lo que estaba escuchando. «Experiméntalo», repetí. No, del todo seguro de haber escuchado correctamente. El tono de Sarin permaneció clínico, como si estuvieran discutiendo un experimento científico mundano. Sí, creo que podría replicar ciertos aspectos de la biología humana dentro de mi propio cuerpo imitando los órganos necesarios para la reproducción. Por supuesto, necesitaría ayuda para realizar el acto. Parpadeé luchando, para procesar la pura audacia de lo que estaban sugiriendo. ¿Quieres probar la reproducción humana tú mismo? Sarin inclinó su cabeza. Nuevamente. Sus líneas bioluminiscentes pulsando con curiosidad. Precisamente es puramente científico. Dr. Reynolds, le aseguro que esto no es un intento de provocar u ofender. Si realmente quiero entender a su especie, debo sumergirme en sus formas. Busco entender no solo los mecanismos biológicos, sino también los elementos emocionales y psicológicos, que usted describe como esenciales para el proceso. Los miré momentáneamente sin palabras. ¿Cómo se suponía que debía responder a eso? Por un lado, entendí su fundamento científico. Sarin era un investigador impulsado por un deseo de comprender los matices de la biología humana, pero por otro lado esto era tan personal como lo era la idea de probar la reproducción humana como si fuera un experimento casual. No era algo con lo que alguna vez hubiera pensado que tendría que lidiar como xenobiólogo Sarin, dije lentamente tratando de elegir mis palabras con cuidado. No estoy seguro de que sea una buena idea. La reproducción humana no es solo un proceso físico, es algo profundamente personal. Las escamas de Sarin cambiaron a un suave lavanda, una indicación de confusión. No es el propósito de la ciencia descubrir conocimiento. No importa cuán personal sea si hay elementos emocionales en el proceso. Esperaría que fueras el candidato ideal para explicarme. Era difícil discutir con su lógica. Incluso si la situación me hacía sentir increíblemente incómoda, pero necesitaba tiempo para pensar, tiempo para descubrir cómo navegar en esta situación incómoda. Déjame pensarlo, dije esperando que me diera suficiente tiempo para encontrar una manera de rechazar cortésmente. Sara asintió aparentemente satisfecha. Con esa respuesta, por supuesto, Dr. Reynolds, valoro su aporte como colega. Y un colega científico. Esperaré tu decisión. Cuando Sarin salió de la habitación, exhalé lentamente al darme cuenta de que este intercambio iba a ser mucho más complicado de lo que había anticipado. Capítulo 2.
La propuesta. Pasé los siguientes días con un peso inquietante sobre mis hombros. Cada interacción con Sarin fue cortés, clínica, incluso, pero el elefante en la habitación, por así decirlo, era imposible de ignorar. Todavía esperaban ansiosamente mi decisión y podía decir que estaban cada vez más curiosos por mi vacilación. Después de todo, los larianos eran conocidos por su incansable búsqueda de conocimiento y no podían entender por qué podría ser reacio a participar en lo que veían como una exploración puramente científica durante una de nuestras sesiones de investigación sobre la biogenética de la vida marina de la Tierra. Sarin volvió a sacar el tema casualmente como si estuviéramos discutiendo el clima. «Doctor Reynolds, ¿ha tenido tiempo de contemplar mi solicitud?», preguntó Shiren. Volviendo su brillante mirada violeta hacia mí, estaban examinando la estructura molecular de las células de regeneración de una medusa en una pantalla holográfica, pero podía decir que su verdadero interés estaba en mi respuesta. Me puse ligeramente rígida tratando de mantener la compostura. «Sí, lo he pensado». Las escamas de Sarin brillaron en un suave tono azul, una señal segura de su anticipación. «¿Y cuáles son tus pensamientos?». Me recliné en mi silla tratando de articular mi respuesta con cuidado. «Sarin, la reproducción humana no es solo un proceso mecánico como el empalme de genes o la regeneración celular. Está profundamente ligado a nuestras emociones, nuestras relaciones y nuestro sentido de intimidad. Entiendo que tu curiosidad es puramente científica, pero para los humanos es diferente». Sarin me miró en silencio por un momento. Su expresión era ilegible. «¿Diferente en qué sentido?». Suspiré sabiendo que no había una manera simple de explicar esto. Para los humanos, la reproducción no se trata solo de crear descendencia, es una conexión íntima entre dos personas, a menudo ligada al amor o la confianza. Es emocional y a veces es profundamente personal. No creo que pueda ser reducido a un simple experimento científico. Los ojos de Sarin se abren ligeramente, sus líneas bioluminiscentes pulsando en un ritmo contemplativo. Veo que te preocupan las implicaciones emocionales, es precisamente por eso que deseo entenderlo, doctor Reynolds. Nuestra especie ha separado durante mucho tiempo la emoción de la reproducción, viéndola como un acto puramente biológico, pero los humanos parecen darle un valor inmenso a esta conexión emocional. Si realmente quiero entender tu especie, debo experimentar estos elementos emocionales por mí mismo. Luché por encontrar una respuesta. La lógica de Sarin era de alguna manera inatacable. No estaban preguntando por malicia o perversión, realmente querían entender un aspecto fundamental de la vida humana. Y sin embargo, la propuesta todavía se sentía profundamente incómoda. No era solo sobre el acto en sí, sino lo que representaba para mí como humano. Tienes que entender. Empecé con cuidado que para los humanos compartir ese tipo de experiencia requiere un nivel de confianza y conexión emocional que no puede simplemente replicarse. En un entorno de laboratorio, incluso si imitas los aspectos físicos de la reproducción, no comprenderás completamente el impacto emocional, a menos que realmente entiendas lo que significa ser humano. Las escamas de Sarin cambiaron a un azul pálido indicando consideración. Tal vez tengas razón. Tal vez no pueda entender verdaderamente la gama completa de la experiencia humana sin formar primero un vínculo emocional. Pero he leído mucho sobre relaciones humanas. La intimidad emocional se construye a través de experiencias compartidas. No es amistad, confianza, cooperación. ¿No son estos los bloques constructivos de las conexiones de tu especie? Asentí lentamente. Sí, eso es verdad, pero no es algo que se pueda apresurar. Los vínculos emocionales toman tiempo para desarrollarse. La mirada de Sarin se suavizó y por primera vez vi algo parecido a la comprensión en sus ojos alienígenas. Entonces tal vez ahí es donde debería comenzar. Antes de poder comprender completamente la reproducción humana, primero debo aprender lo que significa formar una conexión emocional con otro ser. Sus palabras me tomaron por sorpresa. Sarin estaba sugiriendo que querían construir una amistad o incluso algo más profundo antes de continuar con su propuesta original. La idea era a la vez sorprendente y extrañamente tranquilizadora. Tal vez esto no era solo un experimento clínico para ellos. Después de todo, me incliné hacia adelante, apoyando mis codos sobre la mesa.
Si realmente te tomas en serio la comprensión de las emociones humanas, entonces sí, ahí es donde debes empezar. Relaciones, confianza, intimidad. Todas ellas llevan tiempo, no se pueden fabricar en un laboratorio. La bioluminiscencia de Sarin parpadeó suavemente y dieron un pequeño asentimiento casi imperceptible. Entiendo, doctor Reynolds. Gracias por su orientación. Tomaré en serio su consejo durante las próximas semanas. El tema de la reproducción se dejó de lado, y Sarin pareció cambiar su enfoque a la comprensión de las relaciones humanas en un nivel más fundamental. Hicieron innumerables preguntas sobre la amistad, el amor y la confianza, y me encontré explicando conceptos que nunca pensé que necesitaría articular a una especie alienígena. ¿Cómo sabes cuándo confías en alguien? Sarin preguntó una noche mientras caminábamos por la ciudad. Las calles estaban llenas de gente, tanto humana como alienígena, y las luces de neón de los imponentes rascacielos bañaban todo con un suave resplandor colorido. Es difícil de describir. Admití que la confianza es algo que se construye con el tiempo. Se trata de saber que alguien te respalda, que estará allí para ti cuando lo necesites. Se trata de ser vulnerable y saber que la otra persona no se aprovechará de ti. Sarin pareció contemplar esto durante un largo momento. Sus escamas brillantes reflejaban las luces de la ciudad mientras caminábamos. Vulnerabilidad, repitieron. Ese es un concepto que es ajeno a mi especie. Nos enseñan desde una edad temprana a suprimir la vulnerabilidad, a confiar en la lógica y la razón por encima de todo. Asentí. Eso es comprensible. Diferentes especies tienen diferentes valores, pero para los humanos, la vulnerabilidad es a menudo una forma de construir conexiones más profundas. Es como mostramos confianza. La mirada de Sarin permaneció fija en la multitud bulliciosa que nos rodeaba, y el amor también está relacionado con la vulnerabilidad. No pude evitar sonreír ante la pregunta. Sí, lo es. El amor es complicado. No se trata solo de atracción o conexión física. Se trata de cuidar a alguien, querer profundamente lo mejor para él y estar dispuesto a poner sus necesidades por encima de las tuyas. Sarin se quedó en silencio por un rato. Sus escamas cambiaban entre tonos de azul y violeta mientras procesaban mis palabras. Finalmente hablaron. Su voz era más suave de lo habitual. Veo, gracias, doctor Reynolds, tengo mucho que considerar. Los días se convirtieron en semanas y el interés de Sarin en las emociones humanas se profundizó. Empezaron a hacer preguntas más personales sobre mi vida, mis relaciones y mis experiencias. Al principio, dudaba en compartir demasiado, pero a medida que pasaba el tiempo, me encontré abriéndome a ellos de maneras que no esperaba. A pesar de su apariencia y gestos alienígenas, Sarin tenía una manera de hacerme sentir comprendido. Escuchaba atentamente, nunca interrumpía ni juzgaba, y su curiosidad parecía genuina a cambio. Sarin compartió historias de su propia cultura y crianza. Me contaron sobre el sistema educativo lariano que se centraba en gran medida en la lógica, la razón y el avance científico. Explicaron que las emociones se consideraban distracciones, variables innecesarias que complicaban la toma de decisiones, pero ahora veo, Sarin dijo una noche. Mientras estábamos sentados en el balcón de mi apartamento viendo las estrellas titilar en el cielo nocturno, las emociones no son solo distracciones, son una parte fundamental de la experiencia humana. Moldean tus acciones, tus relaciones e incluso tu biología. Asentí con la cabeza sintiendo una extraña sensación de camaradería con mi invitado alienígena. Sí, lo hacen y a veces son desordenadas, pero eso es lo que hace que la vida sea interesante. Creo que la mirada de Sarin permaneció fija en las estrellas. Sus escamas brillaban con un suave y pacífico azul. Creo que estoy empezando a entender al Dr. Reynolds. Tal vez algún día esté listo para experimentar completamente lo que significa ser humano. Capítulo 3. Cruzando fronteras. El tiempo pasó y las líneas entre el investigador y el sujeto, entre el alienígena y el humano, comenzaron a desdibujarse de maneras que no había anticipado. La fascinación de Sarin por las emociones humanas había tomado protagonismo en su misión científica original, pero estaba claro que no habían olvidado su objetivo inicial. Simplemente lo estaban abordando desde un ángulo diferente ahora, uno para el que no estaba completamente seguro de estar preparado.
Habíamos pasado incontables horas juntos durante los últimos meses, compartiendo historias, comidas y discusiones sobre las relaciones de la vida e incluso lo que significaba ser vulnerable. El comportamiento clínico distante de Sarin se había suavizado. Sus escamas bioluminiscentes reflejaban un espectro más amplio de emociones de lo que había visto en cualquier liriano antes. Estaba claro que ya no estaban simplemente observándome, estaban formando un vínculo y era diferente a cualquier relación que había experimentado. Una noche, después de un día particularmente largo de investigación, nos encontramos sentados juntos en el balcón de mi apartamento nuevamente mirando hacia el cielo nocturno. Las estrellas arriba titilaban, un recordatorio de que la Tierra no era más que una pequeña mota en una vasta galaxia. Sin embargo, en ese momento mi atención estaba completamente en el ser sentado a mi lado. Dr. Reynolds Sarn comenzó. Su voz era más suave de lo habitual. He estado reflexionando sobre nuestro tiempo juntos. Los miré con curiosidad. Oh, ¿qué pasa con eso? Las escamas de Sarin cambiaron a un violeta pálido suave, el color de la introspección en su especie. Creo que he llegado a entender más sobre las emociones humanas de lo que inicialmente pensé posible, la capacidad de su especie para la vulnerabilidad, la confianza. Y el afecto es notable. No se parece a nada que experimentemos los licios. Asentí. No estoy seguro de a dónde querían llegar con esto. Me alegra que hayas adquirido algo de conocimiento. No es fácil de explicar, pero creo que has hecho un buen trabajo entendiendo los aspectos emocionales de las relaciones humanas. Siren se giró para mirarme completamente. Sus ojos violetas se fijaron en los míos, pero hay un aspecto que aún no he explorado completamente, el componente físico. El proceso de reproducción del que hablaste, cuán profundamente entrelazadas están las emociones y la biología para tu especie. Creo que para comprender completamente la reproducción humana debo experimentarla también. Bueno, ahí estaba el momento que había estado anticipando y temiendo desde nuestra primera conversación sobre reproducción. Sarin estaba pidiendo dar el siguiente paso, pero esta vez no era solo una solicitud fría y desapegada de conocimiento científico, había una corriente emocional subyacente, ahora una que no había estado allí antes de que sintiera mi pecho apretar. Esto ya no se trataba de investigación. Se trataba de cruzar un límite que no estaba segura de que pudiera o debiera cruzarse. Sirin, comencé. Con cuidado. No sé si es una buena idea. Hemos hablado de lo importantes que son las emociones en las relaciones. Humanas, especialmente cuando se trata de algo tan íntimo como la reproducción, no es algo que puedas simplemente probar. Las escamas de Sarin parpadearon en tonos de azul y violeta, una mezcla de curiosidad y contemplación. Entiendo su vacilación, Dr. Reynolds, pero no busco simplemente imitar el acto deseo experimentar. Por completo lo que significa para un humano, he llegado a cuidarte de maneras que no anticipé este vínculo que hemos formado. Ya no es puramente científico para mí. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Sarin siempre había tenido curiosidad, pero esto era algo completamente diferente. Estaban hablando de conexión emocional, algo que se había estado construyendo entre nosotros durante los últimos meses, lenta y silenciosamente como un río que se abre paso a través de la piedra. Había tratado de ignorarlo para decirme a mí misma que esta era una relación puramente profesional, pero ahora no había negándolo. Habíamos cruzado a territorio inexplorado y no estaba seguro de cuáles serían las consecuencias. Yo también me preocupo por ti, Sarin, admití sentir el peso de esas palabras cuando salieron de mi boca, pero esto es complicado. Somos de dos especies diferentes, con culturas diferentes, valores diferentes. Ni siquiera sé si este tipo de cosas son posibles. La bioluminiscencia de Sarin pulsaba suavemente, un ritmo relajante que había llegado a reconocer como su forma de expresar calma. Es posible. Dr. Reynolds, nuestros sistemas biológicos son diferentes. Sí, pero he estado estudiando anatomía humana durante algún tiempo. Con las modificaciones que he hecho a mi cuerpo, puedo imitar los órganos necesarios para la reproducción. Físicamente somos compatibles. Los miré tratando de procesar lo que estaban diciendo. Sarin ya no estaba pidiendo un mero
Experimento estaban pidiendo algo más profundo, algo que fuera más allá de los límites de la investigación científica, pero ¿estaba listo para eso? ¿Podría siquiera comprender lo que significaría formar una conexión íntima con un ser de otro mundo? Sarin, esto no se trata solo de compatibilidad física, dije suavemente. Se trata de lo que significa estar con alguien a nivel emocional. Los humanos no solo nos reproducimos por el mero hecho de hacerlo, lo hacemos porque nos importa la persona con la que estamos. Es una expresión de confianza, amor y vulnerabilidad. La mirada de Seren se suavizó, y por un momento vi algo en sus ojos que no había visto antes. Una especie de vulnerabilidad que parecía casi humana. Lo sé, doctor Reynolds, por eso deseo hacer esto. He venido a cuidarte no solo como sujeto de estudio, sino como persona. Quiero entender esta conexión completamente en todas sus formas. Sentí un nudo en la garganta. Esto ya no se trataba de ciencia. Sarin estaba pidiendo algo real, algo que cambiaría la dinámica entre nosotros. Para siempre. No estaba segura si estaba lista para dar ese paso. Pero tampoco podía negar el vínculo que habíamos formado. Era poco convencional, sí. Pero también era innegable. ¿Estás segura de que esto es lo que quieres? Pregunté, mi voz apenas por encima de un susurro. Las escamas de Sarin brillaba con un azul suave y radiante, el color de la sinceridad. Sí, doctor Reynolds. Quiero experimentar todo lo que significa ser humano y quiero compartir esa experiencia con usted. El aire entre nosotros estaba cargado de tensión, pero no era del tipo incómodo, era del tipo que viene cuando dos personas o dos seres están parados al borde de algo nuevo, algo que ninguno de ellos entiende completamente, pero que ambos sienten atracción. No obstante, respiré profundamente sabiendo que cualquier decisión que tomara en este momento tendría consecuencias duraderas. Ya no se trataba solo de mí, se trataba de Sarin y la conexión que habíamos construido. Se trataba de lo que significaba ser humano, y quizás también lo que significaba ser liriano. Está bien, dije finalmente. Mi voz era firme, pero mi corazón se aceleraba. Si esto es realmente lo que quieres, daremos el siguiente paso. Pero lo hacemos juntos, no como un experimento científico, sino como dos seres que se cuidan el uno al otro. Los ojos de Sarin brillaban con calidez, y sus escamas brillaban con una luz suave y radiante que llenaba el aire nocturno que nos rodeaba. Gracias, doctor Reynolds. Prometo que honraré esta conexión que hemos formado, y con eso cruzamos el límite que nunca imaginé que cruzaríamos. Ya no se trataba de ciencia, se trataba de algo mucho más profundo. Algo que trascendía las especies y la biología. Se trataba de conexión, confianza y la posibilidad de algo nuevo, algo que ninguno de los dos entendía del todo, pero que ambos estábamos dispuestos a explorar juntos. Capítulo 4. El primer paso. La decisión que tomamos esa noche cambió. Todo en los días que siguieron un cambio tácito. Ocurrió entre Sharon y yo, nuestras conversaciones se volvieron más personales más íntimas. Las preguntas que Sharon hacía ahora no eran solo sobre biología o cultura humana, eran sobre emociones, sobre la compleja red de deseos y miedos humanos, y para mi sorpresa me encontré abriéndome de maneras que no había anticipado. El peso de lo que estábamos a punto de hacer me presionaba constantemente, y podía ver en la bioluminiscencia cambiante de Sarin que también estaban procesando la enormidad de esto. Este no era solo otro experimento. No era simplemente un estudio de caso o una búsqueda intelectual. Ambos estábamos parados al borde de algo profundamente íntimo, algo que transformaría nuestra relación y tal vez cómo veíamos el universo. Mientras nos preparábamos para el siguiente paso, la precisión científica de Sarin permaneció intacta, pero su enfoque se volvió más suave, más reflexivo. No había prisa ni presión, era como si ellos entendieron, incluso sin ser humanos, que este era un momento que requería más que solo preparación física. Requería confianza. La noche en que finalmente decidimos seguir adelante, no pude evitar sentir una tensión nerviosa en el aire. Sarin había alterado su fisiología durante las últimas semanas, usando implantes biotecnológicos lisianos avanzados y modificaciones genéticas para imitar los órganos necesarios para la reproducción humana. Fue una hazaña de la ciencia que apenas podía comprender y, sin embargo, allí estaban, luciendo tan humanos y, sin embargo, no.
Las escamas plateadas brillantes de Sarin brillaban débilmente. En la tenue luz de la habitación, sus ojos violetas me miraban con una mezcla de curiosidad y algo más. Algo que nunca había visto en ellos antes. Era una especie de vulnerabilidad que reflejaba la mía por primera vez. Sarin estaba entrando en un territorio desconocido, no como investigador, sino como participante en una experiencia que no podían controlar por completo. ¿Estás seguro?, pregunté una última vez. Mi voz apenas era más que un susurro. El peso del momento colgaba entre nosotros, el espeso y palpable dolor de Sarin. La bioluminiscencia titiló suavemente, un patrón relajante que había llegado a asociar con su versión de calma. Estoy segura de que el Dr. Reynolds más que nunca. Tragué saliva con fuerza. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Ya no se trataba de ciencia, se trataba de conexión, de dos seres de mundos diferentes que confiaban el uno en el otro lo suficiente como para compartir algo profundamente personal. Nos quedamos uno frente al otro. El silencio se extendía entre nosotros como un vasto paisaje inexplorado. Mi mente corría, repasando todas las conversaciones que habíamos tenido durante los últimos meses, todas las preguntas y confesiones, todos los pequeños momentos en los que nuestro vínculo se había profundizado sin que ninguno de los dos nos diéramos cuenta. Sarin extendió lentamente su mano, justo sobre la mía. ¿Puedo? La pregunta era simple, pero sus implicaciones eran profundas. Asentí y Sarin tomó suavemente mi mano. Su piel suave y fresca al tacto no se parecía a la de ningún humano, pero en ese momento se sintió tan natural como respirar. Nos tomamos nuestro tiempo, no había prisa ni urgencia. Era como si Sarin supiera instintivamente que esto no era algo para apresurarse. Cada movimiento, cada gesto era deliberado y cuidadoso. Si ambos teníamos miedo de romper la frágil conexión que habíamos construido a medida que avanzábamos, no pude evitar maravillarme ante el hecho de que Sarin había logrado replicar gran parte de la fisiología humana. Su atención al detalle era asombrosa y, sin embargo, había diferencias sutiles, pequeños recordatorios de que no eran humanos, que eran algo completamente diferente. Pero en lugar de sentirme extraño o ajeno, me sentí bien. Fue como descubrir algo nuevo y familiar de una vez. Sarin, por su parte, parecía estar absorbiendo cada detalle de la experiencia. Sus ojos parpadearon con un suave brillo. Su bioluminiscencia se movía en suaves ondas mientras procesaban las sensaciones y emociones que acompañaban este momento. Estaba claro que estaban experimentando más que solo los aspectos físicos de la reproducción humana. Estaban sintiendo las emociones, la vulnerabilidad, la confianza y yo también. Después, nos acostamos juntos en un cómodo silencio. El peso de lo que acababa de suceder se posaba sobre nosotros como una manta cálida. Miré hacia el techo. Mi mente corría con pensamientos y emociones. No estaba seguro de cómo procesar esto. No se parecía a nada que hubiera experimentado antes. No solo por el aspecto físico, sino por la conexión emocional que se había formado entre nosotros. La bioluminiscencia de Sarin. Un brillo latía suavemente a mi lado, una presencia relajante que de alguna manera me hizo sentir a gusto. Voltearon su cabeza hacia mí. Sus ojos violetas reflejaban la tenue luz de la habitación. «Dr. Reynolds», dijeron en voz baja, «gracias por confiar en mí». Me volví para mirarlos. Mi corazón todavía latía con fuerza en mi pecho. Debería estar agradeciéndote, Sarin. Esto no se trataba solo de que aprendieras algo, se trataba de que nos conectáramos. Las escamas de Sarin cambiaron a un suave tono azul. El color de la contemplación. Tienes razón. Esta experiencia me ha dado mucho más de lo que esperaba. Ahora entiendo lo que quisiste decir cuando dijiste que la reproducción humana es más que solo biología. Se trata de confianza, vulnerabilidad y los lazos que formamos entre nosotros. Asentí sintiendo una extraña sensación de alivio que me invadía. Sí, lo es y creo que ahora lo entiendes mejor que la mayoría de los humanos. La mirada de Sarin se suavizó y extendió la mano para tocar suavemente mi mano. Debo admitir, Dr. Reynolds, que no esperaba sentir esto. Pensé que esto sería una búsqueda puramente científica, pero se ha convertido en algo más que me importa, tú de maneras que no sabía, que eran posibles. Mi respiración se quedó atrapada en mi garganta al escuchar esas palabras de Sarin. Fue sorprendente y, en cierto modo, profundamente reconfortante. Siempre lo había visto como un científico, alguien impulsado por la curiosidad.
y la lógica. Pero ahora me di cuenta de que había cambiado a lo largo de nuestro tiempo. Juntos habían crecido al igual que yo. Me preocupo por ti también. Saron, admití, mi voz suave pero firme, más de lo que pensé que lo haría la bioluminiscencia de Sarin. Parpadeó suavemente un brillo suave que irradiaba calidez. Entonces tal vez este no sea el final de nuestro viaje juntos, sino el comienzo de algo nuevo. Sonreí sintiendo una sensación de paz apoderarse de mí. Sí, tal vez lo sea. Los días que siguieron estuvieron llenos de una tranquila sensación de satisfacción. Saron y yo continuamos nuestra investigación, pero la dinámica entre nosotros había cambiado. Ya no éramos solo colegas o incluso amigos, habíamos cruzado un límite que había profundizado nuestra conexión en formas que no podía articular por completo. Sarin, por su parte, parecía estar más a gusto con sus emociones. Ahora ya no veían la reproducción humana. Como solo una curiosidad científica entendían de una manera casi profunda, nivel instintivo que era. Se trataba de mucho más que biología, se trataba de confianza, vulnerabilidad y los lazos que formamos con aquellos que nos importan y, de alguna manera, también había llegado a comprender más sobre mí misma. Siempre había visto mi trabajo con un cierto nivel de desapego, pero ahora me di cuenta de que las conexiones que formamos, ya sea con humanos o con seres de otros mundos, son lo que realmente hace que la vida tenga sentido. Saron y yo continuamos explorando las complejidades de nuestra relación, navegando por la extraña y maravillosa intersección entre dos especies diferentes. No siempre fue fácil y hubo momentos de confusión y duda, pero al final encontramos nuestro camino juntos y al hacerlo descubrimos algo mucho más encontrado de lo que ninguno de los dos había anticipado. El verdadero significado de la conexión. Epílogo. La nueva frontera. Meses después, mientras Sarin se preparaba para regresar a su mundo natal, nos quedamos juntos en el puerto espacial reflexionando sobre todo lo que había sucedido. Nuestro vínculo se había vuelto más fuerte. Y aunque la investigación de Sarin sobre la reproducción humana estaba técnicamente completa, ambos sabíamos que nuestro viaje estaba lejos de terminar. «Regresaré», dijo Saron suavemente. Sus escamas bioluminiscentes brillaban en la suave luz del puerto espacial, y cuando lo haga, espero que podamos seguir explorando esta conexión que hemos formado. Sonreí sintiendo una sensación de esperanza por el futuro. Estaré aquí esperando y mientras Sarin abordaba su nave no pude evitar preguntarme qué nuevos descubrimientos nos aguardaban, no solo en el ámbito de la ciencia, sino en el vasto e inexplorado territorio del corazón